Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para cualquier cosa en Windows, ustedes tienen que primero aprender las herramientas de administración y para hacer eso colocan MMC. Y en MMC obviamente que aquí ustedes lo pueden ejecutar y les va a pedir al tiro que eleven permisos porque no es llegar y colocar las herramientas de administración. Estas herramientas administrativas lo que tienen de especial es que ustedes pueden llegar y colocar diferentes tipos de complementos, que esa es la gracia. ¿Ya? Incluso pueden guardar la configuración de lo que quieren administrar. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a ir a una parte de archivos, agregar o quitar complementos. ¿Cuáles son las cosas más comunes que se agregan en los complementos? Por ejemplo, este que se llama el administrador de discos. Es un aporte muy común. Los otros son los administradores de equipos. También es algo muy común. ¿Ya? Otra cosa que es tremendamente común es lo que son los monitoreos, el monitor de rendimiento. Que ustedes cuando quieren saber, oh sí, mi Windows está o el servidor está funcionando muy lento. Quiero saber efectivamente qué es lo que está sucediendo en términos de procesamiento, memoria o de storage. ¿Bien? Entonces, ¿cuál de esos me sirve? Monitor de rendimiento. El otro que es bastante bueno de agregar es el programador de tareas, que es el equivalente que nosotros vimos en Linux de Crontab o el AT. ¿Se fijan? Lo otro que es común para un administrador de cualquier Windows es agregar los servicios. Los servicios son, recuerden que son el equivalente en Linux a los daemon, ¿ya? O lo que hacíamos nosotros como systemctl. Hacíamos el start, enable, esas cosas están ahí. Solamente que hay un gestor, pero también se pueden hacer vía comandos que sería PowerShell, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Bien? Entonces tenemos también los servicios. Este es el modo carretero de hacer las cosas. Lo otro muy importante de ver es el visor de eventos. A ver, hay muchas cosas que ocurren dentro de los distintos tipos de frameworks, de software que ustedes pueden utilizar. Generalmente cuando uno tiene muchos problemas en Windows, la trazabilidad del error se vuelve un problema. O sea, uno llega y tiene un componente, falló el componente, lanzó una excepción, pero ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó esa información para poder saber efectivamente lo que ocurrió? Entonces ahí el Windows, en la parte del visor de eventos, es una parte que, un gran apoyo para encontrar cuál fue el origen del problema. ¿Ya? Así que yo creo que tienen que echarle un vistazo a eso. Lo otro que obviamente que vamos a seguir es el Windows Defender y desde ahí obviamente vamos a hacer agregar esto al equipo. De esa manera entonces ustedes cuando le dan a aceptar, hay muchos más, yo solamente voy a ver esos ya, pero hay muchos más, pero estos son significativos dentro de la administración que podemos armar, ¿ya? Había otro aquí que era el administrador de discos, no sé por qué hay otro distinto ahora. Voy a colocarlo de curioso nomás. Ahí está. Ah, de dispositivos. Bueno, ese no estamos. No, ese no. Ya, aceptar. Y si se fijan, apareció en la raíz de consola, aparecieron todos los elementos que vamos a ver. Yo voy a ver uno primero y de ahí voy a frenar el video para voy a ir explicando el tema, ¿ya? Vamos a ver el más obvio, el que nosotros veíamos en Linux como PS, PS-aux, veíamos como el comando top, lo vemos como el df. Hay varios comandos que uno hace en el Linux y uno lo está viendo por debajo, pero esto está reunido en un solo elemento, que se llama el monitor de rendimientos. Si ustedes se fijan acá, en el monitor de rendimientos le aparece todas las cosas que están sucediendo, disco físico, información del procesador, memoria. Ahora, pero si uno quiere ver esto en mayor profundidad, uno llega y abre el monitor de recursos. Esto es bastante útil cuando uno quiere ver y observar cuáles son las fallas o las cosas que ustedes podrían agregarle a su servidor que ayuden a la performance, a la latencia. Recuerden que ustedes, dentro de todo, lo que tienen que conformar es una baja latencia en un alto rendimiento. Tratar de que las cosas se demoren menos. Eso es lo que uno aprecia. O sea, si está en una aplicación se está demorando mucho, pucha, qué lata. O sea, queremos nosotros que se demore menos en responder, ¿ya? Y los tiempos de respuesta dependen de las estrategias que uno tenga para utilizar los recursos, el disco, el procesador y la memoria, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, podemos llegar y filtrar desde la CPU y vamos a ver qué es lo que está utilizando recursos. Obviamente, yo estoy ocupando recursos en la grabación, o sea, lo que estoy haciendo ahora de grabar este recurso. Bien, pero también podemos ver disco. Disco, ¿qué es lo que está haciendo mayor disco? También mi grabación. Ya estamos.
Ah, no, no tanto. Miren, fíjense que System es natural de que esté utilizando hartos recursos, ¿ya? O sea, es el administrador de todo. Bien, también podemos ver, separando un poco la CPU, podemos ver la red. ¿En qué se está transmitiendo más las cosas? Bien, podemos ver en video recepción, yo veo total, para que veamos algo más general. Y System obviamente está liderando el cuento, pero también tengo en este Windows 11, tengo OneDrive. ¿Se fijan? OneDrive el que está haciendo harto tema de disco. También Microsoft Teams. Teams en el momento en que ustedes están llegando y armando un streaming o están compartiendo archivos, también está haciendo harta red en disco. ¿Se fijan? Harta transmisión de datos. Entonces, el otro tema que uno ve también es la memoria. La memoria es algo que ustedes deben tener siempre arqueado. Porque recuerden que la diferencia entre las velocidades que tiene una memoria con las velocidades de disco son significativas. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a ver si es que, mira, me estoy quedando con muy poca memoria o me quedé con saltos de memoria, significa que estoy haciendo swapping. Estoy ocupando al disco duro como memoria y eso es fatal para el rendimiento. Muy fatal. Entonces, ahí es bueno, cuando ustedes tengan su PC de escritorio o servidor, el que sea, es bueno que tengan harta RAM. O sea, es fundamental para la performance. ¿Bien? Entonces aquí, si se fijan, ¿qué cosa está ocupando más memoria? Y miren, y dentro de lo asignado, fíjense que lo que más está usando memoria es DWM. ¿Está bien? El recorder, que es el que estamos usando acá, y el Teams. Fíjense que se está repitiendo las mismas cosas que están en la red, en la memoria y en disco. O sea, eso se podría decir que es un uso intensivo de recursos. ¿Bien? Entonces, fíjense que la red, mire cómo da los saltos aquí. Estamos haciendo, de hecho yo no me he metido a casi nada, pero sin embargo hay un monitoreo de red. Podría yo entender que se está transmitiendo datos como estoy conectado a la red, se está actualizando cosas. ¿Bien? Ahora, pero esto igualmente, si se mantiene muy saturado en el tiempo, también tendría que tener revisión. ¿Ya? Entonces esta es una forma objetiva de empezar a ver el monitor de rendimientos. También, dentro de todo el monitor de rendimiento, uno puede llegar y tener diferentes vistas. Por ejemplo, acá, vamos a hacer vista mediano, ahí están los dashboards. También podemos sacar los monitores y obviamente que podemos ir segmentando de acuerdo a cada uno de los ítems, porque esta es la información general. Pero si nosotros vemos la CPU y vemos los servicios asociados a la CPU, también vamos a ver cosas que podemos correlacionar. Es decir, mira, esto está ocupando mucho proceso, pero ¿qué servicios son los que están ocupando tanto proceso? O de la memoria. Fíjense la memoria cómo está distribuida. Esto es súper interesante. O sea, decir, mira, tengo reservada en hardware todo eso verde. Tengo en modificada 412 megas. En espera 3000. Y libre tengo 7373. Bueno, está variando. Pero eso está bastante bien. O sea, para el uso de mi CPU, tener esa memoria así está bastante bien. Luego disco. Y vemos el disco como actividad. Lo vemos también como almacenamiento. Cuánto espacio libre. Ojo que si ustedes tienen poco espacio libre también es algo fatal. Dentro de todo. Si ustedes tienen poco espacio en disco, significa que están usando por sobremanera la memoria y el CPU. Porque como no encuentra espacio, tiene que estar procesando más. Por lo tanto, las cosas que van a ir a fatalidad son su batería. ¿Se van a dar cuenta? La batería, la carga que tiene se va a ir a las pailas. Si ustedes tienen muy poco espacio en disco. Cosas así tienen que estar observando empíricamente. ¿Bien? Y tenemos por último la red. Conexiones TCP, que esas son las importantes de ver. Esto es lo mismo que cuando uno ejecuta el comando netstat. Hay un comando que es por debajo que lo vamos a ver también, que son para ir viendo cuáles son los hosts que están conectados, con qué puertos. ¿Bien? Y puertos escucha, también eso es interesante, ¿ah? Mire, se bugueó. Puertos escucha. Y tenemos, miren, el 1460, estos son de los servicios locales. Si los colocamos por tipo de puerto, vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, acá puedo observar que no hay ninguna base de datos conectada, y eso es lógico, no he levantado ni una. Y son servicios ya aislados que son CAPI, ID que están generando. Pero si levantamos una base de datos o levantamos un host, debería aparecer también acá. ¿Cómo podemos comprobar eso? Miren, yo voy a ir al champ, que es un Apache. Voy a ir al champ.
vamos a ir acá a Champ Control y voy a abrir un Apache, miren, Start. Ahí está en el puerto 80 y 443. Inmediatamente, si vemos los puertos escucha y los reordenamos, fíjense acá, apareció 443. ¿Quién es el daemon que está ahí? El mismo que estaba en Linux, HTTPD. ¿Se fijan? HTTPD en el 443. También, si vamos al puerto, el puerto más abajito, ahí, miren, HTTPD en el puerto 80 también. ¿Qué es lo que es el puerto 80? El puerto, el no seguro, o el público. Y el 443 es el privado, el que es con SSL. ¿Se fijan? Eso está. Cada vez que uno lo levanta. También, por ejemplo, podemos ver MySQL, miren, Start 3306. Vamos a ver los puertos y efectivamente vamos a ver el 3306. Entonces, de esa manera ustedes pueden, a través del monitor de recursos, ver qué está ocurriendo en Windows de una manera sencilla. ¿Bien?